Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de violencia obstétrica. Buenos días, mi nombre es Liliana Sáenz. Y el mío, Andrea Sánchez. Liliana, mira, te quiero comentar, yo sufrí de violencia obstétrica. Yo soy madre de 3 hijos y en mi tercer parto yo pujaba, pero no salía el bebé. Entonces la médica me dijo, puje, usted ya debe saber, es su tercer hijo. Pero yo no podía. Entonces me realizaron la maniobra de Chrysler. ¿De qué se trata? De que el profesional de la salud hace presión en el abdomen de la mujer hasta que salga el bebé. Eso fue súper doloroso, súper traumático. Adicional de eso, cuando ya nace mi hijo nació pesando 4.250 gramos y midió 57 centímetros, era inmenso. Como a la hora pasa el ginecólogo y llega y dice, esta señora iba para cesárea. O sea, yo siento que sufrí de violencia obstétrica. Claro, André, eso es violencia obstétrica y están violando los derechos humanos. Y también el género, la violencia al género, la violencia a la salud y también de paso va a afectar al bebé. La violencia afecta la salud emocional, la salud física y pues también la salud. Bueno, en este video vamos a profundizar un poco más acerca de la violencia obstétrica, cuáles son los derechos que se están vulnerando y cuáles son las leyes, Las sanciones. Las sanciones. Las sanciones y adicional a eso, ¿cuál fue el primer país donde se empezó o cómo se empezó a conocer la violencia obstétrica? Venezuela fue el primer país en cuya legislación se menciona la violencia obstétrica. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia el 19 de marzo del 2007. En esta ley se define violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género normalizado a lo largo de los años. Las señales tempranas son que no les permiten a las futuras madres moverse libremente durante el trabajo de parto, que reciban insultos o comentarios negativos por parte del personal médico, que se realicen tactos sin su consentimiento, que no les permitan a las madres ingerir alimentos según sea el caso, y que los profesionales de la salud aceleren el parto por medio de la indumentaria o prácticas contraindicadas. El embarazo gira en torno a mucha desinformación. Un ejemplo de esto son los cursos psicoprofilácticos brindados por las EPS, que a lo largo de los años se ha vuelto un requisito indispensable e incluyen un amplio abanico de cuidados del recién nacido, información sobre la alimentación del bebé, ejercicios perineales, preparto y un módulo entero dedicado al pujo, donde les enseñan ejercicios de respiración para aprender a pujar y sobre todo les explican la realización de algunos procedimientos que, según ellos, ayudan a las madres. Un ejemplo claro es la episiotomía, un procedimiento adornado y romántico que tiene un trasfondo turbio. El método consiste en un corte que se hace en el perineo entre la abertura vaginal y el ano. Se realiza cuando la madre ya no puede pujar más y está fatigada o corre algún peligro de vida. Lo que llama la atención es que los profesionales siempre deben preguntar antes de hacerlo y si la madre no lo aprueba no deben obligarla. Pero son muy pocos los profesionales que preguntan esto. Todo lo contrario, repiten y repiten el proceso a diario sin consentimiento de las madres. En los cursos se excusan pues con el pretexto de que es mejor una episiotomía a un desgarro natural, pero no informan las consecuencias de este procedimiento, que es la primera causa de dolores en la vulva durante el puerperio, es decir, el periodo posterior al parto. Muchas mujeres quedan con secuelas irreversibles como goteos eh, de la orina involuntarios, dolor al hacer popo, incomodidad al tener también sus relaciones sexuales, también secuelas psicológicas.
Algunas de ellas experimentan tanto maltrato físico y emocional que en las primeras semanas del posparto suelen sufrir de depresión. En la maniobra de Christeler, el sanitario ejerce una gran presión sobre el abdomen de la mujer con el supuesto objetivo de que el bebé salga más rápido. Está prohibido en muchos países porque no tiene evidencia científica que aporta muchos beneficios, pero en cambio mucha evidencia de los riesgos que tiene. La violencia obstétrica se produce de manera habitual y automática en las rutinas de trabajo del personal de salud, tanto en el sector público como en el privado, y se suma a las enormes deficiencias de infraestructura e insumos para la atención médica. Bueno, en la violencia obstétrica las mujeres pueden ser víctimas de vulneración del derecho a la intimidad por intromisión no consentida en su privacidad mediante la exhibición y o revisión masiva del cuerpo y los órganos genitales. En múltiples ocasiones las mujeres son revisadas por un médico y un grupo de practicantes y estudiantes sin ninguna explicación ni respeto por su pudor y sin ser consultadas sobre si están de acuerdo en ser escrutadas, palpadas e investigadas en lugares sin ningún tipo de privacidad por múltiples personas. También pueden ser víctimas de violación del derecho a la información y la toma de decisiones. A las pacientes les realizan prácticas en muchos casos sin previa consulta, en otras ocasiones sin que se les brinde información sobre el estado de salud ni sobre las características de las intervenciones que se realizarán. En consecuencia, se les niega toda posibilidad de tomar decisiones alternativas en algo tan íntimo y personal como es su salud sexual y reproductiva. También víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos se producen por la insensibilidad frente al dolor del silencio, la infantilización, los insultos, los comentarios humillantes y los malos tratos, sobre todo en las mujeres que ingresan a los hospitales públicos con consecuencias de abortos inseguros o con síntomas que generan tal sospecha al personal de salud. Cabe tener en consideración que en esta última situación la víctima se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. La violencia obstétrica parece estar muy extendida en todo el mundo, con cifras que oscilan en función de los estudios, entre el 18.3 y el 75.1% en países como Etiopía. En el 2019, la revista The Lancet publicó un artículo sobre el maltrato durante el parto en 4 países de bajos ingresos: Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria. En el trabajo, más de un tercio de las mujeres de estos territorios sufrieron malos tratos durante el parto. Las más jóvenes y menos instruidas corrían el mayor riesgo. Así, el maltrato físico y verbal durante el parto alcanzó su punto máximo entre los 30 minutos anteriores y los 15 minutos posteriores al parto. Además, hay que tener en cuenta que la falta de respeto y estas situaciones de abuso durante el parto se relacionan con la depresión postparto, que según una investigación realizada en Brasil, se hizo en septiembre del 2019. En el artículo 15, numeral 13, se establecen sanciones a las instituciones y al personal de salud que incurran en alguna de las siguientes acciones: no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización de un parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo o amamantarla inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario de la mujer, practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Para el caso de Argentina, esta Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley 26.485, sancionada el 11 de marzo del 2009, en el artículo 6, define que la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
de conformidad con la Ley 25.929. Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante, ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y posparto, ya sea a la mujer o al recién nacido, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no. No se trata de evitar todas las intervenciones en el parto, ya que a veces son necesarias, pero sí las que no están justificadas. Es urgente e indispensable contar con un sistema de salud que garantice el respeto a los derechos humanos durante la atención obstétrica. Por eso, teniendo en cuenta que el parto puede resultar un juego entre la vida y la muerte, debe ser consciente, humano, respetuoso y no debe tratarse como un negocio. La mujer debe sentir que su cuerpo es sagrado, que no debe ser sinónimo de vergüenza, sino de vida y agradecimiento. Al momento del parto, las mujeres deberían poder decir, soy poderosa, soy vida y puedo parir, sin estar amedrentadas, abandonadas, desinformadas sobre el estado de su cuerpo.